Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Minas Hablando de Negocios y en este caso vamos a hablar un poco más, no tanto de negocios, pero sí de sociedad, que después como sociedad alimentamos a los negocios. Entonces vamos a hablar del tema educación, que justamente estábamos hablando con Belén y dijimos, bueno, vamos a prender la cámara y vamos a hablarlo un poco más en público y Entre contar todos. cómo, Entre todos, lo entre charlamos, a todos. ver, generamos opinión también. Bienvenida siempre que alguien esté Sí. de acuerdo o no después. Sí, sí, y no sé si, bueno, todos saben, Belén es profe también universitaria, profe ha dado muchos cursos, yo también doy cursos, pero por otros lados, y estamos un poco en el tema, digamos, de la educación, educando gente, entendiendo cómo se educa y demás, y queríamos hacer como un poco un mix entre cómo es la educación actual hoy en día, versus cómo, por ejemplo, nos pasó a nosotras cuando fuimos a la universidad y demás, nuestra propia educación, ¿no? Que también hacer un poco ese contraste. Así que bueno, estábamos charlando sobre eso fuera de cámara y dijimos, bueno, vamos a hacerlo directamente ahora Con y ustedes contar un ahí poco. escuchando. Sí, Tal cual. y para arrancar hablábamos sobre el tema de la autogestión, ¿no? De la diferencia que era entre cuando íbamos, por ejemplo, a la universidad, yo fui a la universidad pública, Belén también, y la diferencia que es por ahí con una universidad privada, y también las diferencias de tiempos, entre que, bueno, fuimos a la universidad hace cuánto, como 25 años, ¡Ey, más no o nos menos, quemé! o 20 por lo menos. Sí, sí, tía, Eh, hace un montón, sí, tal cual. Hace 20 eh, años habremos arrancado por ahí. Sí, entonces han cambiado mucho las cosas, ¿no? Hoy en día. sí han cambiado muchos aspectos. O Ujú. sea, quizás charlando de esto, como veníamos, Caro, bueno, primero nosotras y también, bueno, otro grupo también de amigas que tengo, que fuimos a un nicho donde también éramos minoría, no nos vamos a meter mucho en eso, pero hay una realidad. Ahí yo la mejora la veo, o sea, la mejora de la integración con respecto a en nichos tecnológicos o en carreras que fueron históricamente más masculinas, si se quiere, ha cambiado mucho. Eso lo veo como una mejora, porque vamos a charlar de cosas y vamos a decir qué nos parece que quizás evolucionó y qué nos parece que se estancó y qué involucionó. Por Sí, lo menos, obviamente, como decimos, en nuestra experiencia de ir viendo y también, qué sé yo, tenemos o sobrinos o tenemos chicos cerca también y vemos el contraste. Y bueno, claramente, como siempre pasa en el universo o en la sociedad, hay cosas que van para mejor, creo, y cosas que quizás no tanto. Yo creo que, bueno, un like o algo bueno que tiene lo que fue la evolución de la educación, tanto en la formal, como decimos, que a nosotros nos tocó hacer la formal, como la más informal en tecnología, que ya habíamos hablado en otra charla de esto, creo que evolucionó mucho en eso, en la apertura quizás, o sea, a sí, nosotros. Eso nos toca de cerca, creo. Es como para hacer un comentario, creo que ha evolucionado mucho y las nuevas generaciones de mujeres tienen como eso. No quiero decir que nosotros hayamos sido pioneras, pero creo que cuando empezamos éramos dos en un curso, tres, que con otra también colega me contaba eso y había choques y había también mucho de esa cultura de que algunos profesores eran un poco hostiles a eso. Es una realidad, o sea, no estamos mandando, no damos nombres y apellidos, pero eso es lo que pasó. Gente de nuestra generación que lo escuche coincidirá porque quizás tiene algún comentario de eso, así que no estamos diciendo ni hablando mal de nadie, es simplemente hecho, fáctico, como dicen por ahí. Hay anécdotas, después hay anécdotas graciosas o no. Tengo una remera por ahí con una anécdota. Pero bueno, sí, después lo voy a buscar. Pero bueno, eso creo que para mí fue una evolución. No sé, Caro, vos si lo padeciste mucho o no, o lo viste. Yo sí. sí, lo vi mucho, yo un poco ya venía acostumbrada porque, bueno, desde chica, digamos, salvo la primaria, que era mixta, entonces iba con hombres y mujeres, y estaba bastante parejo, digamos, en la secundaria también era mixta, pero había más hombres porque fui a una tecnológica, Mm, entonces, a una escuela técnica, perdón, entonces, bueno, era como más,
digamos, más hombres que chicas. Siempre los grupos de chicas eran pocos, así que también eso un poco obligaba a, ¿no?, esto de no apartarse, sino unirse. Entonces terminábamos siendo incluso hasta jugando al fútbol con los chicos, digamos, como que era más una comunidad de varones, digamos. Si bien estábamos las chicas, bueno, pero terminaba siendo un poco más masculino todo el ambiente. Y ahí los profesores también eran mezclados, pero sí noté la diferencia un poco en la facultad, que si bien yo ya venía un poco acostumbrada también, como decía, a trabajar con hombres y demás, este, por eso quizá no me costó tanto a mí particularmente. Pero sí, también éramos menos las mujeres en la Universidad Tecnológica. Yo fui a Córdoba, la UTN, y por ejemplo cuando estaba cursando en electrónica, ahí directamente éramos solo dos chicas. En sistemas sí éramos muchas, pero en electrónica éramos solo dos por curso más o menos. Siempre eran poquitas, una a veces. Y había profes que no, que eran muy piolas, y había profes que sí les costaba integrarnos, digamos, como que decían, las mujeres acá vayan a lavar los platos, qué sé yo. Hasta que una demostraba que no, que por ejemplo, que, digamos, no sé, por ejemplo, respondías a las preguntas, hacías preguntas coherentes y demás, entonces ahí te empezaban a respetar. Pero al principio era como, bueno, sos mujer y seguro que no sabes nada. Esa era la realidad, la verdad, Sí, había de que la universidad. ganárselo, era como que Sí, tenías que ganarte, no te podías ese. sentar, quizás los chicos iban, se sentaban y estaba todo Mm, bien, pero vos era como, a ver, demostrame sí, que tenés pasta para estar acá. Y eh, bueno, es algo que uno dice, que también lo charlamos con una amiga y es un poco debatible, y bueno, un poco también eso te moldeó un poco el carácter, pero eso no está tan bueno porque también afecta, o sea, eso depende mucho cómo uno salga y lo procese, sí, ¿no? O sea, porque si uno se siente constantemente rechazado o, digamos, no es la palabra correcta, quiero decir acosado, pero medio como hostigado en ese sentido, ¿no? O sea, ujú, como diciendo, tenés que estar todo el tiempo haciendo el doble como para sí, justificar, a veces cansa y genera también como una situación mucho más traumática que quizás debería fluir, pues decís, che, yo me quise anotar acá, yo me quiero convertir en ujú, esto, y debería tener la dificultad inherente de cualquier cosa que uno va aprendiendo, pero bueno, le agregás esa carga y decís, uy, no, la verdad que no la paso bien porque me siento incómodo, lo que fuera. Yo hago un espacio, digo, por ejemplo, a mí me pasó que tuve grupos de compañeros, como bueno, vos dijiste, Caro, que estabas en secundaria y que estaban cómoda. Yo también, con mis compañeros o con mis pares, no sentí muchas veces, sí, solo una vez sentí con un compañero que fue muy, digamos, muy agresivo o de menospreciar, pero después en general iba fluyendo, o sea, el grupo de estudio y demás uno se iba acomodando, pero sí, el jerárquico era como que algunos sentían como la invasión de vamos a perder esto, que era muy, muy nuestro y se notaba, ¿ves? Que te ujú, tiraban la pregunta o medio incisiva o quizás en la respuesta eran como que te hacían sentir que estás preguntando una pavada con todo el derecho del mundo, porque estás aprendiendo. Yo hoy que estoy del otro lado, digo, para mí no hay preguntas, digamos, que sean una pavada. Lo único que uno puede sentirse mal, como estando del lado de estar capacitando o estar transmitiendo, es que no le presten atención o menosprecien lo que total, uno está diciendo por una cuestión ya que yo le digo a veces a los chicos o a los grupos a los que estoy, digo, por una cuestión de respeto. O ujú, sea, estamos acá hablando nosotras dos y nos estamos escuchando y si llegado el caso decimos o no estamos de acuerdo, que es completamente válido en cualquier contexto, o uno pueda tener una opinión distinta, o pueda traer un conocimiento que haga que, mira, a mí me habían dicho tal cosa, ¿por qué ahora vos sí, me decís esto? Y que lo charlemos, está todo bien. Creo que lo único que molesta, iba a decir jode, perdón, a veces es eso, es decir, bueno, me das una sensación muy clara de que no te importa, o sea, no sé, uno está hablando y estás jugando o sacándote selfies. No, estás prestando atención. No tenés que postear en cualquier red social que estás adentro de un aula escuchando. Esas son las cosas que quizás sí veo como que se fueron desvirtuando un poquito de la época donde yo acusaba que medio que no volaba una mosca. Así uno se ponía a sí, hablar, callaban. Y de hecho creo que uno mismo no lo hacía porque decías, bueno, me interesa estar acá. O si no, de última,
te escabullías chiquitito, no molestabas a nadie y te ibas afuera. Que también hasta entra dentro del protocolo de convivencia, de decir, bueno, no sé, esto ya me lo sé, estoy recursando, he recursado materias, esto ya me lo sé, bueno, empiezo a ir desde la clase 5 porque las primeras no las necesito. Autogestión, si querés, ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Y conocimiento, decir, bueno, llego hasta acá, ¿no? Más Pero, bueno, también en el caso nuestro, que por ahí uno tenía que estar trabajando y a la vez cursando, entonces, bueno, tu tiempo es súper importante que lo gestiones en esos momentos, de organizarse, decir, bueno, voy a esta materia, a esta hora salgo a trabajar, voy corriendo, todo eso lleva una autogestión también, ¿no? y sí, la administración de todo ese tiempo es buena. De hecho, yo trabajé y un breve tiempo no trabajé en la carrera y digo, ¿cómo hacía antes para administrarme? Y ahora me embarullé más, es cierto también. Uno cuanto Ujú. menos tiene de un recurso, ¿no? Mejor lo acomoda y después es como que empieza a procrastinar y demás. Hoy veía que te compartí una cafetera que hablaba de eso y decía por qué de pronto postergamos tanto. Sí, bueno, vi en las redes Ujú. sociales una cafetera, me pareció simpática, pongo en contexto a la gente, que decía, bueno, ¿por qué también en nuestra cabeza lo hacemos? Sí. Eso de que vemos algo muy grande, creo que lo charlamos también cuando hablábamos de expectativas, motivación y demás, que si uno ve algo muy grande que tiene que resolver, no lo sabe cómo encarar y lo posterga, y bueno, todas esas cosas. Creo que te pasa eso, ¿no? Con la administración y la autogestión. Y a veces uno está obligado, porque decir, bueno, en el contexto que me tocó tengo que laburar, tengo que estudiar, tengo 8 horas de lucidez porque, o 12 horas, porque más tengo que dormir un poco, porque si no, no sirvo en el laburo y me van a rajar y no voy a... Claro, tenés todas las presiones esas y decís, bueno, y te acomodás un poco. Quizás nos fuimos un poco del foco, pero bueno, esta es la charla humana Sí. que tenemos. Sí, aparte creo que a diferencia de los chicos de ahora, como mencionaste, las redes sociales, yo recuerdo cuando estaba en la facultad, recién estaba saliendo internet, tenías que tener una computadora o una línea telefónica para poder conectarte, entonces no estaba tan disponible como hoy que lo tenés en el celular. Digamos, de hecho, cuando yo empecé la facultad, apenas empezaban los primeros celulares, esos ladrillos gigantes, em, que eran los primeros portátiles, digamos. Pero claro, era muy diferente también la forma en la que estudiábamos. Yo creo que quizá esto de las adversidades, que también lo he visto en los trabajos, a veces cuando hay más adversidad, digamos, de alguna forma por las, entre comillas, autoridades, pongámosle, como sería un profesor o como sería un jefe o como sería una compañía, por ejemplo, líderes de una compañía, entre los mismos alumnos o entre los mismos colegas, uno empieza como a hacer una comunidad un poco más sólida, ¿no? Eso también por un lado. Y la otra que te obliga digamos, a rebuscártelas, por decir algo, ¿no? Entonces, como decíamos, en esto los profesores por ahí te trataban medio mal solo por ser mujer, y uno decía, bueno, yo estoy acá para aprender y demás, y voy a hacer todo lo posible también para que esa relación como que se equipare un poco y demostrarle que realmente estoy estudiando y no estoy acá perdiendo el tiempo. Pero bueno, son distintas, hoy en día como también creo que puede llegar a ser, porque está todo tan nivelado, un poco lo que decíamos de la transparencia que mencionamos brevemente, fuera de cámara, perdón, sobre otra cosa que después quizás hablemos. La transparencia lo que hace es que somos todos ya directamente iguales, entonces como que no está un poco esa lucha o esa pequeña competencia que es necesaria. Yo no digo la competencia feroz, pero como una pequeña competencia en donde uno dice, bueno, tengo que esforzarme un poquito más, ¿no? Por ahí ahora se deja que la competencia sea con uno mismo y a veces si nunca nos han enseñado eso, es más difícil que lo podamos lograr. Yo creo que puede llegar a venir por ahí lo que sucede hoy en día. Sí, creo que, como decís, hay mucho, mucho de todo esto. Disclaimer, yo era de la época del dial-up con la Ujú. internet, teléfono ahí, con el teléfono fijo. Hay muchos que quizás nos escuchan que no han tenido teléfono fijo, no lo conocen. No son de la era del celular. Bueno, nos vamos Sí, dando cuenta de esas diferencias generacionales. sí. Eh,
Pero bueno, eso creo que también, como vos decías, el acceso a la información, y ese también es un punto que quizás en algún momento también se debate y mucho en la educación, o sea, yo trato de ir leyendo algunas notas de las tendencias, porque bueno, la educación ha cambiado mucho, obviamente el contexto, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido como sociedad de manera global el tema de la pandemia y la educación ha afectado claramente porque ha cambiado su modalidad. Eh, Uno de los objetivos, creo yo, de lo que es toda la educación formándose primaria, secundaria, mínimamente, ¿no? Porque después, bueno, los ciclos superiores, a veces uno los hace o no, claramente, tiene que también el hecho de socializar, ¿no? O sea, y bueno, ahí tenemos esto de lo que vos comentabas un poco, Caro, de la competencia, y lo vamos a tomar como la sana, porque a veces uno dice competencia, a mí Sí, me ha pasado, y que dicen, ay, no, pero nos vas a hacer... No, no es que les vamos a hacer competir, es que vamos a poner expectativas o vamos a poner un hito, algo que alcanzar, y está bueno que cada uno dé su esfuerzo para alcanzar eso. No quiere decir que te saquen los ojos con tu compañero, no quiere decir que sea una competencia desleal ni nada por el estilo, pero sí es sano decir, che, de hecho la gente corre maratones y en realidad también además de decir, bueno, lo quiero hacer por mí, le gusta salir primero, creo que es parte a veces de la naturaleza, decir, uy, mira, estuve en el podio. Entonces, y nadie dice que es sano ese tipo de cosas. Entonces, me parece que llevado a otra cosa también lo deberíamos ver así. Pero en esos cambios que se dieron y un poco ese contexto y todo, creo que, como decís, bueno, primero que nada, el acceso a la información, que es muy bueno, por un lado, nosotros, yo tenía que ir a pedir un libro a la biblioteca a ver si estaba, porque había 3 copias, y llevártelo y lo tenías una semana como mucho, y dependía del libro, porque si no era un fin de semana y nada más, y tenías que sacarle el jugo a eso, y de pronto uno se da vuelta, googlea, encuentra el mismo contenido, y ahí quizás me voy a corregir, y no voy a decir encuentra el mismo contenido, encuentra información, encuentra contenido, y viene el otro problema, tipo de filtrarlo y demás. Entonces, creo que hoy tenemos muchas herramientas como aprendices, si querés, lo ponemos así, yo creo que uno nunca deja de aprender, pero no vamos a decir un estudiante ni esto, pero bueno. Pero el tema es que también tenemos que tener la otra herramienta de procesarlo, de interpretarlo, de entender, de ponernos con eso. A veces es frustrante, lo sabemos. El tema es también cómo manejamos eso. Quizás las grandes diferencias que uno ve en el ámbito de la educación creo que es eso, que uno se chocaba con los mismos inconvenientes, pero por algún motivo tenía más herramientas o más necesidad, como contábamos vos, Carlos, y bueno, uno tenía que trabajar además de estudiar, entonces bueno, había que administrar bien los recursos, tenías que tener un buen grupo de estudio para poder aprovechar al máximo esas 2 horitas que tenías entre una cosa y la otra, cosas por el estilo. Y hoy, cuando a veces tenés muchos más recursos, esa administración no es tan buena, esa facilidad hace que pierda un poco el entusiasmo, que me vuelva más quizás apático con las cosas, porque ahí total, ¿para qué? Si me doy vuelta y lo miro en un, no sé, en un videíto, o es lo mismo. Entonces, como quizás no hay una valoración eh, a veces de los contenidos, o hay una, o sea, se simplifica mucho, ¿no? Los contenidos o la asimilación de contenidos. Creo que asimilar información y aprender algo son dos cosas muy distintas. sí, Me parece que hoy se confundieron, sí. quizás. Y creo que también tiene que ver, justamente como decíamos, ahora las herramientas que necesitamos son otras, porque antes tenías un libro con suerte para pasar la materia, 2 si tenías mucha suerte y podías investigar un poco más. ¿No? Ahora tenés tanta información que creo que es muy difícil hacer la parte de, voy a poner un término un poco más de arte curatoría, digamos, o sea, de curar, de ver qué sí, qué no, seleccionar, qué selecciono para poder estudiar esta materia. Antes teníamos un solo libro y con ese relate si lo entendías bien y si no, no. Bueno, había que buscar la forma de entenderlo sí o sí. Pero ahora, al haber tanta información también, uno empieza a ver, sale por acá, por allá, un link, y se va yendo y termina paralizándose porque hay tanto y decís, bueno, ¿y cuál de todos agarro?
En cambio antes era uno, listo, no había elección. O sea, ahora nos fuimos como un poco al otro extremo. Y bueno, Claro. ahí las herramientas que necesitamos son cómo seleccionarlo, cómo ser crítico de lo que selecciono, de lo que leo, de lo que entiendo. Eh, y creo que es como un poco la diferencia que veo con cómo estábamos antes, ¿no? Mm, Sí, totalmente. De hecho, me hiciste pensar en eso. Antes uno tenía una fuente validada, porque a vos te sí, decían, la bibliografía es esto y, ujú, bueno, palabra exacto. santa. Si después a los 10 años, porque bueno, en tecnología te decían, no, mira, nos dimos cuenta que la verdad que la gravedad fue una mentira y las cosas van para arriba y no para abajo, bueno, no importaba, era algo que en ese momento era así. Pero me acordaba también el momento en el que a uno le decían, bueno, métodos de estudio, no sé, leer, comprensión de texto, ¿viste? Resumir y demás, que quizás también hoy esas técnicas para mí cambiaron, porque vos decís, en Ujú, realidad en lugar de agarrar y decir, bueno, el libro que yo te di, resumí, los trae las ideas principales y demás, no, aprender a filtrar quizás, como decís, aprender a que si tenés un universo de información, cómo poder determinar quizás lo más básico, decir, esta era una fuente válida y no es no sé, un rejunte de información que alguien hizo copy-paste y que quizás se contradicen. Porque me ha pasado de ver gente que me dice, che, estoy leyendo sobre esto y las primeras 2 páginas dicen una cosa y las segundas 2 dicen, están en contra de lo anterior. Entonces, ¿de dónde salió eso? Y bueno, uno googleando o investigando así medio, saltan cosas que hay, hay otra instancia de procesamiento de eso. Entonces, sí, el tema con la información, con el análisis, es como un problemón, me parece a mí, sí, para el aprendizaje. Eh, y más porque hay mucho también, ahora con nuestro contexto, mucho aprendizaje offline. Entonces, uno dice, bueno, no sé, en lugar de tener a alguien que te está explicando algo, está contando, dices, bueno, voy y sigo a veces un, no sé, un curso que está publicado y voy ujú, guiándome con videos o con textos y demás, y les vas agregando textos de afuera y qué sé yo. Y después, hasta las conclusiones casi que no las compartís, no tenés posibilidad de preguntar si estás, digamos, errado o no con la conclusión a la que alcanzaste. Es un tema. sí, La verdad que como que te abre además muchas aristas el tema de cómo va la educación o a dónde va. sí. Eh, Sí, yo creo que hoy en día lo más importante, más allá del conocimiento, o sea, del material, es aprender esto, me ocurre a mí, ¿no? Es aprender a pensar y, y eso, a pensar por uno mismo, a ver cómo selecciono esos materiales y de acuerdo a esa selección, qué conclusión saco. Y por ahí también hacer un contraste, porque a veces uno selecciona cosas que le gustan más a uno, por decirlo, ¿no? sí, Dentro de esa selección creo que habría que hacer cosas de seleccionar dentro, por ejemplo, o sea, elijo 3 libros porque estoy investigando esto. Primero, no hacer una selección de 80 libros porque nunca los vas a terminar de bajar, sino que hacerte 3, por ejemplo, y decir uno con el que más o menos creo que coincido, uno con el que no coincido para nada, y tratar de abrir la cabeza para entender lo que estoy leyendo y ver qué puedo sacar de ahí igual, aunque no me guste. Es un ejercicio que yo hago y me cuesta un montón, pero me parece que es válido. Y otro que, bueno, uno más neutro, digamos. Creo que eso sería como lo mínimo que se me ocurre para empezar a pensar, digamos, que es la parte que nos falta más hoy. Porque información hay cantidad. Lo más importante es empezar a discernir, me parece. Yo lo no, veo. no es que te parece, es así, es lo necesario. Y ahí te escuchaba y dijiste una palabra que yo hace mucho que no oigo, que es seleccionar libros y leer libros. Mm, A mí lo que me pasa en el contexto, digamos, laboral que yo tengo, es que no se agarran los libros. O sea, no claro. se busca una bibliografía, no importa que sea el libro físico, ¿sí? O sea, Ujú, decir, porque de hecho, en un lugar donde yo estoy, tienen toda una biblioteca virtual donde uno puede ir y pedir un PDF y tenés todo el contenido que necesites. Pero muy pocos van y buscan ese libro o esa fuente o esos 3, 4 libros que claro. podrían hablar del tema Mm, y los leen y los analizan. Hay mucho de voy, busco casi un copete o la definición de lo que tengo duda o de lo que estoy buscando
y me quedo con eso. Claro, ¿No? le pregunta a ChatGPT. Fíjate, Le pregunta a ChatGPT, ahora es así. claro, exactamente. Entonces me da eso todo, dicho mal y pronto, masticado y me quedo con eso. Y ahí ya también tenemos otro Claro. problema que decíamos, bueno, es mucho como el resultado de la inmediatez. Ok, te contesté esta pregunta y así nomás y listo. También, bueno, pasa de, bueno, pongamos múltiple choice. ¿Y por qué no hay múltiple choice en las evaluaciones? Y porque queremos que construyas una idea, que abstraigas, que es una idea y demás. Y lo otro es algo que, bueno, voy de memoria, ¿no? Claro. O de pronto, o voy de memoria o voy con el tate-ti, ¿no? O sea, decir, bueno, quizá le pego, a veces uno lo ve, es decir, Sí. cuando preguntas, che, ¿por qué respondiste esto? Y, bueno, lo veo ahí. Es otro debate filosófico igual, Claro. ¿no? Pero ese es el tema, creo Que que también existía en nuestra época, no vamos a decir que no. ojo, También sí, pasaba, sí. eso vamos a Ujú. decir que es así. Yo por eso creo que desde que fui, de los dos lados en los que uno estuvo, para mí no era útil. O sea, Ujú. lo que decimos, no es útil a un determinado nivel, sí te sirve para zafar, sí, como yo te decía fuera de cámara, digo, bueno, yo tenía, por ejemplo, no sé, a mí no me gusta mucho la historia, perdón a todos los que les guste, los respeto un montón, entonces me costaba, y si ahí me ponían preguntas multiple choice en un examen de historia, yo iba a estar re agradecida, y si no, probablemente iba a ir, iba a aprender, estudiar de memoria, iba a escribir, la pasé, pero después, bueno, eso no me dejó mucho. Pero también, como decías, de pronto, un tema que sí me interesaba, me comía 35 libros de eso. Ujú. Sí. Eso no lo podemos evitar y entendemos que hay cosas que son aburridas y cosas que son divertidas, y también, bueno, afecta mucho y se siente mucho en el tema de cuando uno va aprendiendo algo, ¿no? O sea, algo te motiva y dices, che, qué interesante esto, y te vas y seguís investigando, y otra cosa que te quedas con lo mínimo, y bueno, Ujú. así. Sí, creo que no es fácil. Y para mí fue buena noticia que la festejé cuando me pasaste que en Suiza era que van a empezar a dar libros físicos de nuevo en las escuelas, a estudiar con libros físicos. Sí, se empezaron a dar cuenta, ¿sí? Inclusive también creo que Holanda estaba haciendo lo mismo, se empezaron a dar cuenta como que fueron los primeros, la realidad es que fueron los primeros los países más desarrollados en esos aspectos educativos o con otra línea, digo más desarrollados porque distinta línea educativa quizás que Latinoamérica y demás. Y ellos hace mucho tiempo, no sé, que tenían dispositivos, no sé, como tablets o demás, para que los chicos trabajaran desde muy chicos y todo. Y empezaron a decir, no, bueno, la verdad que nos dimos cuenta que queremos un poco más de volver a que se sienten con el libro, a que lo lean, que se pongan abajo de un árbol a leer un libro y no estar pegado con la tablet. De hecho, que quizás por otro lado también había leído que había estudios, a ver, son estudios que lo tomo como lo que vamos leyendo, hay cosas que pueden ser no, que decían que estaban preocupados inclusive con lo que es la vista de los chicos por estar todo el tiempo con las, Mm. con las Sí. pantallas, que había más casos de quizás de miopía en algunos casos, porque están un montón de horas frente a las pantallas, que por más que le quites el azul, le quites el rojo, le pongas en modo, es distinto, o sea, estás con algo que tiene una retroiluminación que no es lo mismo que leer un papel, o sea, eso es una Claro. realidad física del aparato, si se quiere. Ujú. Pero había como una tendencia de ir revirtiendo algunas cosas que quizás, bueno, pudieran ser prueba y error y decir, bueno, no nos sirve tanto esto. Eh, Como todo, obviamente, o sea, se supone que imagino que evaluarán y demás, y habrán visto resultados y con un poco de estadística y todo, yo creo que uno ve también cuáles son los resultados cuando está en un aula, cuando uno está en un grupo y demás, y creo que cada grupo y cada estadio educativo, primarios, secundarios, a partir de las edades o superiores es distinto, pero eso me pareció, comparto con Oscar, muy interesante, porque bueno, marca algunas cosas de decir, bueno, probamos esto, pero nos dimos cuenta que si hay que volver para atrás, no es un retroceso, porque eso también creo que nosotros Claro. hablamos de la evolución y la involución en la educación y todo. A veces hay cosas que uno las prueba y no me parece que esté mal, Ujú. pero también está bueno darse cuenta de decir, che, no sirvió.
o me trae menos, quizás pensamos que nos iba a rendir hasta acá, lo mismo que en los negocios, como decís, bueno, todo esto se lleva, se traslada, y sí, uno dice, bueno, voy a probar esta estrategia, nos sirvió por esto y por esto, pero la verdad es que no nos sumó tanto. Y esto funcionaba, podemos volver a esto, y me parece que está bien. No todo lo pasado hay que tirarlo y todo lo que viene es mejor, ni todo lo pasado es lo mejor y ahora, no todo tiempo pasado fue mejor, como decían por ahí, pero hay algunas cosas que me parecen que están buenas. Y lo del libro, que la verdad que está muy bueno, y cuando me dices, bueno, el selecciono libros, me pasa mucho, que hace mucho tiempo que yo no escucho a gente que está, digamos, en etapa de formación, que diga, voy a agarrar estos libros, o me agarré estos libros, estoy leyendo este libro para ver de qué se trata esto. Sí, sí, incluso los libros, ahora vienen como más resumidos, vienen más cortitos. Sí. Los libros tienen que ser de fácil lectura, todo tiene que venir con dibujito, es muy diferente a, eh, bueno, casos anteriores. Yo no sé cómo estarán los libros ahora de universidad, los que son de, qué sé yo, análisis matemático, de cálculo, no sé cómo vendrán, pero creo que los contenidos, porque un poco hablando con una sobrina que está en la universidad, se han reducido mucho también, son como más fáciles y a mí me sorprende eso porque digo, a medida que se va simplificando el contenido, un poco más, está bien, nos exigía muchísimo aprender e intentar entender, pero a medida que se nos van simplificando los contenidos, también se nos va simplificando nuestra forma de pensar y nuestra... Y hoy en día tenemos un mundo súper complejo, entonces yo digo, por un lado, el mundo cada vez es más complejo y nuestro pensamiento es cada vez más simple. Para mí, un poco para, para cualquier lado, pero me parece que eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, volviendo a la parte de negocios, es porque las personas que se están educando hoy en día van a ser los trabajadores del futuro, digamos. Si es que existe trabajo, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero si seguimos con esta tendencia, serían las personas que van a estar realizando tareas en un mundo complejo, ¿no? No sabemos igual, bueno, si estarán asistidos por inteligencia artificial o no, pero podemos estar en la duda, digamos. Podemos estar en la duda, es cierto lo que vos decís, Caro, pues yo lo veo desde otro lado y también tengo un colega que es precisamente profesor de análisis matemático y de los primeros años de universidad y me comentaba eso, que bueno, se ha bajado mucho. Dice, yo hoy tengo que explicar cosas muy básicas y no sé cómo voy a terminar un cuatrimestre, pero bueno, partamos la premisa, ¿no? Que en general la unidad es un cuatrimestre, para los que quizás no están en estos pagos, y me decían, no sé cómo voy a llegar a, no sé, explicar integrales si me tengo que sentar el primer día a explicar cómo sacar un porcentaje, que es algo que tienen que traer ni siquiera diría de la secundaria, creo que de la primaria, por lo menos en nuestra estructura educativa, ¿no? O sea, algo que aprendimos para que se dé una pauta a los, no sé, 10, 11, 12 años, no mucho más de ahí, la primera vez que vimos eso. Entonces empezamos con, no tengo base, por lo tanto empezamos a hacer esto, y como vos decís, después cómo encaro. Porque estamos hablando, quizás, lo más fácil es los dos hitos que hablábamos, pero bueno, por un lado las carreras de ingeniería, por otro se hablaba, alguien comentaba de las carreras de medicina, donde quizás, ¿por qué vamos? Porque es muy tangible el problema. O sea, si yo no sé hacer cuentas y después voy a construir un puente, tengo un problema. Vamos, voy a lo bruto, ¿no? A un ejemplo muy, muy grotesco. De hecho, cercanos me contaron precisamente de un ingeniero civil que estaba presentando un proyecto que hace al final de la carrera, un edificio con los balcones al revés. Porque no se dio cuenta, trabajó con una herramienta de esas, bueno, no sé, AutoCAD, bueno, es conocida, si ponemos un pitch, no se puede decir. Pero bueno, lo empezó a armar y cuando fue a entregar, digamos, el esquema, bueno, no sé, perdón, no sé exactamente cómo es, el plan, no sé si quiere, dijeron, pero ¿lo armaste? Estamos al revés. Para adentro. Entonces decís cosas que Claro. uno te podés reír un poquito. A mí me da risa, perdón. Claro, no, está bien, pero digo, Pero para no llorar.
Claro, uno dice, bueno, pasó una vez, qué sé yo, no sé, no te diste cuenta, pero también sí, te pasa eso, que cuando estás bajando mucho las varas de los contenidos y uno empieza a... Eso se arrastra, porque eso es un tema que debatimos, ¿no? O sea, en la educación. Uno viene con una mala base, tenemos mucho el tema de la pandemia, de que estudiamos solos, de que era distinto, de que a los docentes nos costó muchísimo también hacer ese salto en un principio, porque era más fácil ver que alguien te prestaba atención sentadito enfrente tuyo que si lo tenés en tu casa, que no le podés exigir que tenga la cámara prendida porque te estabas metiendo en su casa y quizás la persona no te puede compartir o tiene sonido, o, bueno, un montón de cosas. Entonces el contexto te cambia un montón. Se te complejiza un montón, es cierto, y quizás llegar a las expectativas o a los objetivos que venían armados de antes fue difícil. Va. Pero bueno, el problema es que eso se va llevando para arriba, porque en el siguiente peldaño, yo, ¿qué hago? Te vuelvo a bajar la vara. Entonces, claro, como decís, esa persona que estuvo quizás 4 años estudiando, o si hizo algo corto, 1 año, porque puede ser una tecnicatura, puede ser algo universitario, puede ser un bootcamp, ya lo charlamos, ¿no? Lo que sea. Si tenemos que bajar la expectativa y esa persona después tiene que insertarse en el terreno laboral, después aparecen los otros problemas, ¿sí? Que tenemos gente que no está capacitada, que también estábamos leyendo ahí notas donde decíamos, bueno, dice, pero acceder a un trabajo es muy difícil, porque claro, o sea, uno no, de pronto no tiene la base y las expectativas de lo que se necesita para un puesto es mucho más de lo que uno tiene, entonces empezamos a rebotar en los test o demás, o entramos en un trabajo donde nos pagan muy poco, y entonces ahí también aparece la frustración de decir, bueno, yo me siento con esto y si apenas me alcanza, ¿cómo puedo proyectarme un futuro? O sea, no lo veo, ¿no? O sea, digo, bueno, como decimos, pan para hoy, hambre para mañana, pues está bien, hoy me alcanza, mañana quizás me alcanza, pero ¿cómo doy el salto? Si estoy hay mucha gente que conozco que te dice, no sé, estoy trabajando en esto, que no tiene nada que ver con lo que yo quisiera, pero pues bueno, necesito, no consigo lo mío porque me quedé ahí en el medio. Y también, yendo a otra de esas notas que estuvimos compartiendo antes detrás de cámara con Caro, que decíamos, bueno, no vemos un futuro, y ahí también quizás con eso se entiende la consecuencia que nos pasa a nosotros de ver mucha apatía y que no haya como motivación. Es decir, ¿para qué me voy a matar leyendo o haciendo esto si total miro el contexto y mi hermano que tiene, no sé, 2 años más que yo, no puede conseguir el trabajo o gana 2 pesos, ¿no? O sea, muy jerga me salió, pero bueno, es como que hay mucho contexto y nos impacta mucho. El tema es ver, quizás esas herramientas como para tratar de decir, bueno, cómo me administro para no caer en eso. Pero bueno, hay cosas que son entendibles. Una vez se enoja, del otro lado decir, no hay motivación, no hay apatía, hay mucha apatía, no les interesa lo que estamos contando, pero ellos vinieron por sus propios medios, o sea, nadie te obligó a ir a estudiar esto, pero no te interesa, no te motiva, pero después pensamos y decimos, bueno, pero también te pasa eso, que ya tenés mucho bombardeo de que para qué. Y yo estoy muy en contra de eso, y hago un paréntesis, veo muchas notas que me saltan en el celu donde dicen la IA se va a llevar puesto todas estas carreras, se va a llevar puesto todos estos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si a uno también lo bombardean con eso, yo digo, de alguna manera digo, quizás yo no sé si lo veo, o sea, porque bueno, uno ya tiene una edad donde tiene más camino recorrido, ¿no? Y decir, bueno, como decías, no sé si el futuro del trabajo cómo será, pero uno dice, bueno, yo ya hice mucho camino, por lo tanto, no voy a salir a buscar algo nuevo, sino que ya me estoy casi como retirando o haciendo todo. Entonces es distinto cómo uno ve ese cambio. Me interesa mucho verlo porque es un cambio súper interesante, ¿no? O sea, es como los grandes, como haber estado en la revolución industrial, supongo. Fue como, Claro. y uno lo mira y dice, bueno, fui parte de esto. Pero entiendo que al que está empezando, este bombardeo también, como decimos, de información y de análisis, a veces es muy negativo.
Sí, y como bien decías, la revolución industrial no es que fue de un día para el otro. Para mí, esto es una opinión personal, la IA va a llevar un tiempo si es que logra, digamos, realizar algunas tareas, porque obviamente todavía no está para hacer todo, eso también hay que estar de acuerdo, y tiene que haber siempre alguna persona que yo creo que tiene que tener un cierto nivel de pensamiento para poder hacer esa, como decíamos, ese análisis, es decir, acá está la IA relacionando bien este tema que estoy trabajando, está resolviendo bien o no. Para mí todavía falta ese control humano, que si no tenemos la capacidad de hacerlo, porque no tenemos el pensamiento crítico, porque no somos capaces de pensar un poquito más allá, me parece que va a ser difícil. Para eso es lo que yo decía, lo del pensamiento complejo. Creo que todavía la IA no está como para reemplazar a todas las personas. Si bien se dice eso también un poco porque hay empresas que obviamente, perdón, las empresas que quieren vender inteligencia artificial, que es entendible, pero no es que va a funcionar para todo, no de acá, esa es mi predicción personal, no sé, de acá a 2 años no creo que ya directamente sea todo robot y estemos todos sin trabajo. Para mí va a llevar quizá más tiempo y posiblemente, como pasó también con el ingreso de las redes sociales, que al principio, por ejemplo, la gente de marketing prácticamente se la empezó a echar porque decía, no, no necesitamos, tenemos redes sociales. Pero después se dieron cuenta, no, necesitamos gente especializada que nos ayude a trabajar con las redes sociales. Y me parece que quizá un poco pueda pasar con esto de la inteligencia artificial, ¿no? No es que va a despedir a todo el mundo. Quizás sí, pero haya que uno va a tener que como buscarse, digamos, que ahí es donde necesitamos pensar y ser creativos, buscarse la forma de seguir en el mercado, de seguir trabajando con estas herramientas nuevas. Pero bueno, Sí, yo esa es estoy mi opinión. completamente no, no, yo estoy completamente de acuerdo con vos, Caro. Creo que el problema, a mi criterio, está en que la herramienta que tenemos nosotros en contra, si se quiere, porque si nos ponemos a que, bueno, nos viene a quitar algo, por decirlo de alguna manera, de oposición o de sumar valor, me gusta más el hecho de mantenernos y sumar valor, es la capacidad de abstracción. Todavía, Sí, y creo que quizás, bueno, vos dijiste 2 años, yo creo que falta un poco más para eso, la abstracción es algo que va a ser muy difícil de modelar y de alcanzar a niveles, por lo menos en lo cotidiano, ¿no? En lo que decimos bueno, nosotros, en el reemplazo en algunos trabajos. Pero también se está perdiendo con esto que vos decís de perder el pensamiento complejo. sí, Si nosotros no podemos fomentar esa capacidad de abstraer, de construir a partir de la experiencia soluciones, ahí sí, porque ¿qué tenemos? Tenemos un bicho que va a pensar, perdón, yo lo llamo bicho cuando hablo en todos mis talleres de IA, así que quedó así. Tenemos a alguien que tiene una capacidad de procesamiento muy superior en lo que es manejo en el corto plazo de información. Pero es procesamiento de información. Puede aprender, sí, pueden aprender muchas cosas, ¿sí? O sea, pueden utilizar eso. Pero ¿qué pasa? Hay mucho límite en la abstracción. Necesita todavía mucho de la base. Nosotros imaginamos, o sea, sí, nosotros podemos construir y podemos hasta construir desde algo sobre lo cual no tenemos tanta base. Podemos decir, che, de hecho es como construyó la sociedad a lo largo de la historia, porque ¿qué inventaron un puente? ¿A alguien se le ocurrió o a alguien se le ocurrió la lamparita? Y eso no tenía una sí, base. Entonces, ese es el tema. La diferencia entre que puedo aprender y resolver cosas complejas en el corto plazo, porque tengo una capacidad de procesamiento enorme, dada por, bueno, el otro día hablaban de las computadoras cuánticas y demás, no me quiero ir de más, pero está perfecto, o sea, pero nos sirve como herramienta y nosotros podemos manejar las herramientas. Es lo mismo que pasaba con lo de la revolución, cuando se dijo, y bueno, pero antes estaba poniéndole el clavito al zapato. Si ahora me automatizas eso, está mejor que una persona se capacite para hacer el control, el soporte, y no se pase todas las horas de su vida laboral clavando un zapato. Entonces, obviamente, como decías, son opiniones y seguramente va a haber mucha gente que esté en contra si nos conocen, si nos ven, porque hay mucha controversia con esto. Después
son los contextos adicionales que uno no se va a meter. Como bueno, puede decir, si te van a vos no te van a capacitar y te van a sacar el trabajo porque es más barato el robot que yo. Está bien. O sea, eso yo no lo puedo negar, pero eso son contextos sociales distintos. Como decir, bueno, hay empresas que te quieren vender la IA o hay empresas que agarran y dicen, la máquina no se enferma, pasó siempre, por eso decimos, nos llevamos a la revolución anterior, decir, bueno, me sirve más esto, pero después siempre el ser humano fue necesario. El tema es cambiar eso, y capaz que desde la educación aferrarse a todos los recursos que uno tiene, como para, si estás medio colgando, te volvés a subir a la ventana, al barquito, donde te estés cayendo. Siempre, siempre pasó. Estamos en una era con mucha más información, con cosas con un acceso mucho más cómodo, y entonces eso sucede. No, cortito para cerrarme la idea, un colega que vi en Estados Unidos que había escrito un paper, yo lo voy a buscar y capaz que un día nos lo podemos traer, que hablaba que me decía que el ser humano no sabe administrar la abundancia. Él le gusta mucho todo eso, leyó mucho y escribió también, entonces decía, no nos sabemos administrar el área de la abundancia. Y bueno, nosotros debatíamos mucho, nos juntábamos a hablar mucho con eso, porque decíamos, claro, cuando vos estabas que te comía el mamut, ya sé que el mamut quizás no convivió con nosotros, no importa. O era herbívoro, no importa. Claro, comíamos el tiranosaurio, lo que quieras. Pero antes cuando uno tenía que salir y realmente no sabía si volvía porque te había comido el depredador, y no abundaba la cosa y demás, y tenía muchos problemas, uno administraba mucho más lo que tenía, iba creciendo tratando de inventó el fuego porque lo necesitaba, aprendió a sacarle el pellejo porque necesitaba abrigarse, perdona a los que defienden a los animales, es histórico. Estoy de acuerdo en que no hay que hacerlo. Pero claro, y ahora cuando uno empezó a tener muchas más cosas, y quizás de pronto te resultó más fácil acceder a la comida, desde el contexto de la simplicidad, no de cuánto cueste, ¿no? Porque van a decir, hay gente que no vamos vamos a la evolución esa. Y creo que también es un poco así. Uno tiene mucha información hoy, no la sabe cómo administrar, no le saca provecho y en lugar de mejorar, quizás estamos estancados. No sé si llegamos a empeorar, pero sí estamos estancados. Habría que salir de ese estancamiento antes de sí empezar a ir a una era que se convierta en una era decadente. Sí. Sí, bueno, justo hablaste un montón de cosas que se me fueron perdiendo para seguir la conversación, pero sí, creo que lo más importante con lo que nos quedamos es que tenemos que aprender a reinventarnos y por ahí también la educación, bueno, creo que la educación tiene también dos partes, ¿no? Por un lado los educadores, como decíamos, y también la gente que va a educarse. No es una responsabilidad solo de un lado para mí. Pero bueno, esperemos que esto les haya dejado como algunas, aunque sea preguntas, digo yo, siempre es mejor tener las preguntas como decir, bueno, a ver cómo voy a hacer para empezar yo a mejorar y quizá a pensar un poco más de manera más en cosas más complejas o cómo puedo hacer yo para mejorar o ser más creativo para ver qué cosas puede venir en el futuro, hacer un poco de futurología también ahí, ver de qué manera uno puede ir adaptándose a todos estos cambios. Y no quedarse con esto que dijimos, no, bueno, no sé si el día de mañana voy a tener trabajo, entonces directamente no estudio, no trabajo, no me levanto de la cama. O sea, no irse a ese extremo. Bueno, si quieren sí, pero idealmente espero que no. Y sí, idealmente no, porque uno puede decir, no hago nada porque mañana me dijeron que se acaba el mundo, y el problema es que si no se acaba, no hice nada tampoco, ¿no? Sí. Entonces, si queremos ser fatalistas, creo que siempre hubo, y como estoy de acuerdo con vos, Caro, eso, siempre hubo desafíos, hay que tratar de plantarse en el desafío, ir a lo que uno está cómodo, quiere, pero que bueno, no nos gane un poco a veces eso de la apatía o demás, y ver toda esa información y tratar de, bueno, está bien, se vienen tiempos difíciles, ¿cómo hago para no quedarme en el camino? Quizás en lugar de decir, bueno, me quedo en un rincón y espero un poco lo peor. Y creo que, como decís, la educación es de los dos lados,
¿sí? Hay Sí. mucho del que comparte el conocimiento, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ir cambiando y mejorando, porque cambió todo, cambió el universo. Y bueno, el que está ávido de conocimiento es el que tiene que poner también un poco de esa motivación. Sí, Bueno, sí. hemos dicho un montón de cosas. Vamos a Se editar nos un hizo montón. largo, pero me parece que fue muy buena la charla, así Sacamos que, muchas puntitas, me parece, para charlar de otra cosa después. ujú. Así que bueno, que nos vayan contando también qué piensan, cómo fue su educación, qué piensan de la educación de hoy, eh, qué se podría hacer también, que tienen ideas que por ahí puede estar bueno. Sugerencias, Ujú. sí, buzón de sugerencias, Sí, siempre. Los que están de acuerdo o no con nosotros, como dijimos, es opinión también, hay mucho basado en la experiencia, una sí, mirada que también, como decimos siempre, somos subjetivos, o sea, vamos a partir de lo que nosotros ujú. fuimos con el tiempo, ¿no? Se nos fue pegando. Entonces, obviamente que si alguien nos viene a decir, no, mira, estás equivocada en esto y nos fundamenta, bienvenido siempre. Sí, No, sí, sí, porque nos ayuda a reflexionar. Así que bueno, y a crecer. siempre. Así que bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, gracias. Ujú. Chao, chao. Chau. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.